Vivía en una mansión de 15 millones de pesos. Hoy duerme en una celda. Así, de un día para otro, cayó Héctor Taurino Landa Cabrera, el exfuncionario del SAT que durante 7 años, de 2011 a 2018, vigiló a los grandes contribuyentes más poderosos del país y al que la Fiscalía General de la República, hoy bajo el mando de Ernestina Godoy, acaba de capturar por enriquecimiento ilícito. Esa residencia de lujo en Jardines del Pedregal, según la investigación, no la compró con su sueldo. Se la habrían regalado a cambio de favores. Pero agárrate, porque la casa es lo de menos. Detrás de este hombre, los expedientes describen una red de 324 empresas fantasma y un nombre que ningún noticiero se ha atrevido a pronunciar. Y nada de esto me lo estoy inventando. Viene del comunicado oficial de la propia Fiscalía y de varios medios nacionales que esta misma semana confirmaron lo mismo. Si eras de los que pensaban que esto nunca iba a llegar, que estos personajes morirían tranquilos en sus mansiones sin pagar jamás, este es tu canal. Dale al botón rojo y quédate conmigo porque hoy vamos a ver en tiempo real cómo se hace justicia después de tantos años de silencio. Y quédate con esa imagen porque lo dice todo. La mansión y la celda. El lujo y los barrotes separados apenas por unos días. Una residencia de 15 millones de pesos no es un departamento modesto ni una casita cualquiera. Es una propiedad enorme en una de las zonas más caras de la Ciudad de México, del tipo que solo pueden pagar los apellidos más pesados del dinero en este país. Que un funcionario público que oficialmente vivía de un sueldo de gobierno apareciera de dueño de algo así, ya de entrada huele mal, muy mal. ¿Y sabes de qué manera le pusieron esa mansión en las manos sin que pareciera un regalo descarado? Pues con un truco de los que solo entienden los que se mueven en ese mundo. Según la fiscalía, una empresa llamada Arrendadora Franluti le habría pasado la propiedad bajo una figura que en los papeles suena muy correcta, una dación de pago. Dicho en palabras de la mesa de la cocina, es como si te dijeran, no te pago en efectivo, te pago con esta casa por un trabajo que me hiciste. Suena legal, suena ordenado, suena hasta elegante. El problema, el que tira toda la fachada al suelo, es que ese trabajo nunca existió. Las propias auditorías de las autoridades señalan que esos supuestos servicios profesionales jamás se realizaron. O sea, le entregaron una mansión a cambio de nada, de puro papel. Y hay reportes que hablan de que no fue una sola propiedad, sino hasta 3 inmuebles que juntos rebasarían los 21 millones de pesos. Y no perdamos de vista lo que te prometí, que detrás de este hombre de los 15 millones hay una red completa y un nombre todavía guardado. ¿Y qué clase de cargo tenía este señor para que valiera la pena consentirlo de semejante manera? Aquí es donde la historia se pone seria de verdad, porque Héctor Taurino Landa Cabrera no era un empleado demostrador ni un trabajador de a pie. Entre 2011 y 2018 fue el administrador central de coordinación estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT. Traducido para todos, era de los que tenían en sus manos la vigilancia de las empresas más grandes y más ricas del país, las que mueven cantidades de dinero que ni alcanzamos a imaginar. Y ahí está la ironía que más coraje da. El hombre que debía cuidar que los poderosos pagaran lo que les tocaba habría sido presuntamente uno de los que se dejó comprar. El guardián del gallinero resultó ser el zorro. Por eso lo consentían con mansiones, porque desde ese escritorio podía abrir o cerrar puertas que valían millones para los de arriba. Y de verdad, ¿alguien puede creer que un sueldo de gobierno alcanza para vivir donde él vivía? Por supuesto que no, y por eso este caso indigna tanto. Déjame que te explique qué es Jardines del Pedregal para que dimensiones el descaro. Es una de las colonias más exclusivas de toda la Ciudad de México, terrenos enormes, casas con jardines amplios, albercas, cocheras, para varios autos de lujo y seguridad privada cuidando cada calle. Y todo esto sin olvidar que estamos hablando de un funcionario, no de un empresario millonario. Es el tipo de lugar donde vive gente con fortunas, no gente que vive de una nómina pública. Ahora pon las dos imágenes juntas. De un lado, este hombre paseándose por su mansión con jardín y alberca. Del otro, millones de mexicanos que cada quincena ven cómo les descuentan los impuestos, que hacen cuentas para la luz, el gas y la despensa, que sueñan con una casa modesta y juntan años para el enganche.
Esa distancia, ese abismo, es exactamente lo que esta detención empieza a cobrar. ¿Y por cuánto tiempo estuvo este señor disfrutando de todo esto sin que nadie lo tocara? Mucho más de lo que debería. Y esa es otra de las heridas. La investigación contra esta red no nació ayer. Venía caminando desde finales de 2020, armándose poco a poco, cruzando declaraciones de bienes con propiedades, revisando empresas, siguiendo el dinero centavo por centavo. Fue un trabajo de hormiga, paciente, callado, hasta que tuvieron todo lo necesario para pedirle a un juez la orden de captura. Y aquí está la diferencia con otros tiempos, sin perder de vista al hombre de la mansión de 15 millones. En el pasado, un expediente así se habría dejado morir en un cajón. Pero la FGR, que hoy dirige Ernestina Godoy, lo retomó, lo siguió y terminó deteniéndolo en un domicilio de Xalapa, Veracruz, después de meses de vigilancias y trabajo de inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal. No fue casualidad, fue persistencia. ¿Y qué hizo este hombre cuando sintió que la ley por fin se le acercaba? Lo de siempre, lo que hacen todos los que tienen con qué pagarlo. Se trepó en los abogados para frenar el golpe. Intentó ampararse, buscó que la justicia se detuviera argumentando, según trascendió que la forma en que está señalado el delito de enriquecimiento ilícito ya lo daba por culpable desde el principio. Una maniobra fina, de esas que solo se compran con mucho dinero, para congelar el caso y ganar tiempo. Pero esta vez el truco no funcionó. En mayo de 2023, la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación le negó ese amparo, y no por un voto apretado, se lo negaron por unanimidad, todos en contra sin una sola voz a su favor. Con esa puerta cerrada de golpe, ya solo era cuestión de tiempo para que lo alcanzaran, y el tiempo esta vez jugó en su contra. ¿Y en qué lugar crees que amaneció este hombre el día después de su captura? Muy lejos de los jardines y las albercas, eso tenlo por seguro. Según los reportes, tras la detención quedó ingresado en el reclusorio sur de la Ciudad de México esperando su audiencia inicial. El mismo hombre que dormía rodeado de lujo y seguridad privada pasó a dormir en una celda como cualquier otro, contando las horas para que un juez decida qué sigue con él. Y aquí conviene recordar de quién hablamos: del funcionario de la mansión de 15 millones ligado a esa red enorme que apenas empieza a destapar. Ese contraste, el de la mansión y la celda, es de los que se quedan grabados, porque durante años este tipo de personajes se sintieron por encima de todo intocables, eternos. Y de repente, en cuestión de horas, pasaron de mandar a obedecer, de la cochera con autos de lujo al traslado en una patrulla. En esa audiencia inicial se revisarán las pruebas, pero lo que ya pasó, nadie se lo borra. ¿Y de dónde crees que salió, en realidad, todo ese dinero con el que se armó semejante vida? Y aquí es donde el caso deja de ser el de un hombre con suerte y se convierte en algo mucho más oscuro, porque esa mansión, esos inmuebles, ese tren de vida, no salieron de su quincena ni de un golpe de fortuna. Según los expedientes de la Fiscalía, todo estaría conectado a una red de corrupción formada por 324 empresas fantasma. 324, repito el número porque cuesta creerlo, porque no es un error. Y cuando uno se pregunta qué eran esas empresas, la respuesta pone los pelos de punta. No eran negocios de verdad, no tenían oficinas reales, ni empleados, ni producían nada que se pudiera tocar. Eran cascarones, puros nombres en papeles, creados con un solo propósito oculto: mover dinero de un lado a otro hasta que se perdiera por completo el rastro de dónde venía y a dónde iba a parar. ¿Y para quién trabajaba realmente toda esa maquinaria de empresas de papel? Esa es la pregunta que lo cambia todo, la que convierte este caso en una bomba que apenas empieza a estallar. Porque según la investigación, esa red no existía únicamente para enriquecer a este administrador. Estaba pensada para algo mucho mayor, para repartir favores y beneficios entre gente que estaba dentro del negocio. Y todo apunta a que en ese reparto había manos más poderosas, nombres del mismo periodo que hasta hoy nadie ha mencionado. Hay uno en particular, una figura que estaría por encima de este hombre, que el expediente estaría rozando y que ningún medio se ha atrevido a poner sobre la mesa: la mansión, las empresas fantasma, el funcionario detenido,
Todo eso podría ser apenas la parte visible de algo mucho más grande y mucho más arriba. Y ese nombre, junto con lo que de verdad movía esa red de 324 empresas, es exactamente lo que te voy a contar a continuación, porque es ahí donde esta historia se vuelve verdaderamente explosiva. Y la verdad que sugiere la investigación es todavía más fuerte de lo que parecía, porque este hombre, el de la mansión de 15 millones, no era el dueño de esa red de 324 empresas fantasma, era una pieza dentro de ella. Una pieza importante, sí, bien colocada, bien pagada, pero una pieza al fin. Lo que los expedientes empiezan a dibujar no es la historia de un funcionario ambicioso que se las arregló solo, sino la de un engranaje completo, diseñado por gente que sabía exactamente lo que hacía y donde él era el que abría las puertas desde adentro del SAT. ¿Y para qué servía, en el fondo, toda esa estructura de empresas falsas? Pues para algo que debería hervirle la sangre a cualquiera que pague sus impuestos con esfuerzo. Según apunta la indagatoria, esa red funcionaba como una especie de mercado clandestino de favores fiscales. Los grandes contribuyentes, las empresas más poderosas del país, conseguían trato preferente, descuentos, revisiones que se hacían de la vista gorda y a cambio el dinero corría por debajo del agua a través de esas empresas de papel hasta llegar a las manos correctas. Y una de esas manos, todo apunta, era la de este administrador. La mansión de Jardines del Pedregal no habría sido un regalo suelto ni una casualidad. Habría sido el pago por su parte del trabajo por mirar para otro lado cuando le convenía a los de arriba. Una casa de 15 millones a cambio de traicionar al pueblo que pagaba su sueldo. Esa es la dimensión real de lo que se está destapando. ¿Y te imaginas de cuánto dinero estamos hablando que se dejó de cobrar en todos esos años? Es imposible no marearse de solo pensarlo. Si una sola red tenía 324 empresas funcionando como tubería para mover dinero, y del otro lado estaban las empresas más grandes del país consiguiendo no pagar lo que les tocaba. Lo que se dejó de recaudar no se cuenta en miles ni en millones, se cuenta en cantidades que cuesta hasta pronunciar. Y todo ese dinero tenía dueño, aunque no lo veamos. Éramos nosotros, el pueblo, porque cada peso que un poderoso dejó de pagar gracias a esos arreglos es un peso que no llegó a donde debía. No es un robo abstracto, no es un número frío en una hoja de Excel. Es el medicamento que no hubo en el hospital, la beca que no se dio, el camino que no se pavimentó, la pensión que llegaba corta. Mientras este hombre acomodaba sus inmuebles de lujo, en algún lado había una familia esperando algo que nunca le llegó. ¿Y desde cuándo venía operando este negocio sin que nadie lo detuviera? Y aquí está una de las partes más dolorosas, porque no fue cosa de unos meses. Hablamos de los años que van de 2011 a 2018, todo el tiempo que este hombre estuvo en ese puesto clave. 7 años en los que la maquinaria estuvo aceitada, girando en silencio, mientras por fuera todo se veía normal y los noticieros de aquella época no decían absolutamente nada de lo que se cocinaba por dentro. Eran los años del viejo régimen, esos en los que estos arreglos se hacían casi a la luz del día, porque nadie creía que algún día les iban a pedir cuentas. Había una sensación de impunidad total, de que el poder y el dinero compraban cualquier silencio. Por eso este expediente tardó tanto en caminar. Se necesitó otra época, otra fiscalía, otra voluntad para por fin animarse a jalar de un hilo tan peligroso. ¿Y qué va a pasar ahora que esa red empezó a desenredarse en público? Pues esto es justo lo que hace que la historia no se cierre con un solo detenido. Cuando se cae una pieza de una red de 324 empresas, no cae sola. Empieza a arrastrar a las demás. Cada empresa de papel tuvo un dueño en los registros, un prestanombres que firmó, un contador que armó los números, alguien que cobró por prestarse al juego. Y todos esos rastros, ahora mismo, están sobre la mesa de la fiscalía listos para ser revisados uno por uno. Lo que se está manejando es que esta captura sería apenas el primer dominó de una fila mucho más larga. La FGR, que hoy encabeza Ernestina Godoy, no tendría en la mira únicamente a este administrador, sino a toda la estructura que lo rodeaba, a los que crearon las empresas, a los que movieron el dinero y sobre todo a los que se quedaron con la rebanada más grande sin dar la cara. Todo indica que esto apenas arranca. ¿Y hasta qué nivel podría subir esta investigación si de verdad la dejan llegar hasta el fondo? Y esa es la pregunta que en este momento tiene los nervios de punta a más de uno.
porque si el hilo se sigue jalando sin frenos, no se detiene en un funcionario de nivel medio. Trepa. Trepa hacia quienes lo pusieron en ese puesto estratégico, hacia quienes diseñaron el negocio completo, hacia esa figura del mismo periodo que el expediente estaría rozando y que por ahora nadie se atreve a nombrar en voz alta. Y ahí es donde se juega la verdadera diferencia con el pasado. En otros tiempos, una investigación así se habría detenido justo en el eslabón más cómodo de sacrificar, en el que se podía quemar sin tocar a los de arriba. Pero todo apunta a que esta vez la idea es otra, que se quiere seguir el rastro completo, aunque incomode a gente con mucho poder. Para quien se acostumbró a vivir intocable, esa es la peor pesadilla posible. Y mientras todo esto pasaba, ¿quién crees que terminó pagando la cuenta? La pagamos los de siempre, los que nunca pisamos una mansión de Jardines del Pedregal. La pagó el paciente que llegó a un hospital público y le dijeron que no había medicina. La pagó el niño que estudió en un salón con goteras y bancas rotas. La pagó la señora que trabajó toda su vida y hoy recibe una pensión que no le alcanza ni para la mitad del mes. Todos ellos pusieron, sin saberlo, el dinero que otros se repartieron. Y lo más indignante es el contraste. Esa fotografía que no se nos debe olvidar, de un lado, un funcionario disfrutando de jardines, albercas y autos de lujo, del otro, millones de familias apretándose el cinturón para llegar al viernes, entre los dos, una red de empresas fantasma sirviendo de puente para que el dinero del pueblo terminara en bolsillos privados. Esa es la herida que este caso destapa de golpe. ¿Y de verdad creemos que esta fue la única red de este tipo que existió en aquellos años? Sería de una ingenuidad enorme pensarlo, y la propia magnitud del caso lo grita. Si una sola estructura llegó a tener 324 empresas de papel y conectaba con figuras poderosas del periodo, lo más lógico es pensar que este modelo se repitió en más oficinas, con más nombres, durante más tiempo del que nos atrevemos a imaginar. No era una manzana podrida, era todo un sistema diseñado para robar sin dejar huella. Y por eso la caída de este hombre vale tanto. Más allá de su nombre, no es solo un corrupto detenido, es la primera grieta en un muro que parecía imposible de tocar, la primera piedra que se mueve de una pared que muchos daban por eterna. Lo que durante años fue un secreto bien cuidado entre los de arriba empieza, por fin, a quedar expuesto a la vista de todos. ¿Y qué tendría que pasar ahora para que esto no se quede, como tantas veces, en un solo nombre y nada más? Esa es la pregunta que de verdad importa, la que va a definir si este caso fue un golpe real o solo un golpe de imagen, porque atrapar al operador, al que firmó y recibió la mansión, es la parte que se puede mostrar rápido en un comunicado. Lo difícil, lo que de verdad cambiaría las cosas, es llegar hasta los que diseñaron todo y se llevaron la mayor tajada sin ensuciarse las manos. Y ahí, en ese punto exacto, es donde esta historia deja de ser la de una captura y se convierte en una prueba para todo el sistema de justicia. Lo que se decida hacer con esos 324 hilos, con esos prestanombres, con ese nombre que el expediente todavía guarda bajo llave, va a marcar el rumbo de lo que viene. Y lo que de verdad puede pasar ahora con este hombre, con su mansión y con la red completa, es justo lo que vamos a ver enseguida, porque es ahí donde se decide si la justicia llegó a medias o llegó completa. Y lo primero que hay que decir, fuerte y claro, es que esto que estamos viendo no es una promesa ni un anuncio que mañana se olvida, es un hecho consumado. El hombre que vivía en una mansión de 15 millones de pesos está hoy detenido, fichado y a disposición de un juez. No se escapó, no lo protegieron, no lo dejaron ir en la madrugada. Por primera vez en mucho tiempo, un personaje de ese nivel amaneció tras las rejas. ¿Y qué es lo que de verdad cambió para que esto pudiera pasar? Cambió algo de fondo, aunque a veces no lo notemos en el día a día. Durante años, los casos como este tenían un destino casi seguro. El olvido, se diluían entre abogados caros, se enterraban con el cambio de gobierno, se archivaban con cualquier pretexto. El que tenía dinero sabía que solo necesitaba aguantar el tiempo suficiente para que todo se borrara solo. Esa fórmula, la del desgaste y el olvido, es la que dejó de funcionar. La fiscalía que hoy dirige Ernestina Godoy tomó un expediente que en otra época habría muerto en un cajón y lo empujó hasta el final, sin importar que el delito fuera de hace años
ni que el acusado tuviera con qué defenderse. Ese cambio de actitud es en realidad la noticia más grande de todas. ¿Y qué va a pasar con esa mansión y con todo lo que presuntamente acumuló? Aquí viene una de las partes que más sabor de justicia deja, porque meter a alguien a la cárcel es solo la mitad del trabajo. La otra mitad, la que de verdad repara, es recuperar lo robado. Y todo apunta a que esa residencia de Jardines del Pedregal, junto con los demás inmuebles que se le señalan, podría terminar asegurada y en su momento de vuelta al Estado. Y eso, piénsalo bien, es poesía pura para el que siempre paga y nunca recibe. Significa que una mansión levantada con dinero del pueblo podría convertirse en recursos públicos otra vez, en algo que sirva a la gente en lugar de al disfrute de un solo hombre. No es solo castigo, es el dinero del pueblo encontrando el camino de regreso a casa. ¿Y por qué crees que esta detención tiene tan nerviosos a otros que se sentían seguros? Porque les rompió una certeza que llevaban décadas cargando, la de que a ellos jamás los iban a tocar. Cada exfuncionario que hizo arreglos parecidos en aquellos años, cada uno que vendió un favor o se hizo de la vista gorda, está mirando esta noticia con un nudo en el estómago. Si un expediente de hace más de 10 años pudo revivir y terminar en una celda, el de cualquiera puede ser el siguiente. Y ese miedo, esa incertidumbre, es algo que estos personajes nunca habían sentido. El terror que durante años fue exclusivo del ciudadano común, el de no saber qué iba a pasar, hoy lo empiezan a saborear ellos. El blindaje que los protegía se cuarteó. Y eso, para quien vivió siempre del otro lado, es una sensación completamente nueva. ¿Y de verdad piensas que este hombre cargó con todo esto él solo? Ni de broma. Y la propia investigación lo deja ver. Una red de 324 empresas fantasma no se opera desde un solo escritorio ni la sostiene una sola persona. Hubo contadores que armaron los números, prestanombres que firmaron sin chistar, dueños de papel, intermediarios y sobre todo gente más arriba que daba las instrucciones y se quedaba con la mejor parte del botín. Por eso lo que se está manejando es que esta captura no es el punto final, sino el primero de una serie. Toda la estructura quedó bajo la lupa y cuando una red de ese tamaño empieza a deshacerse, es muy difícil volver a armarla o esconderla. Los hilos están sueltos sobre la mesa y cada uno puede llevar a un nombre nuevo. ¿Y hasta dónde tendría que llegar la investigación para que esto valga la pena de verdad? Tendría que subir y subir alto, porque agarrar al operador al que recibió la mansión es importante, pero no es suficiente. Lo que de verdad cambiaría la historia es llegar hasta quienes lo colocaron en ese puesto estratégico, hasta quienes diseñaron el negocio completo, hasta esa figura del mismo periodo que el expediente estaría rozando y que por ahora permanece en la sombra. Y ahí está la verdadera prueba de fuego. Una cosa es castigar al eslabón que se puede sacrificar sin que duela a los poderosos. Otra muy distinta es animarse a tocar a los que todavía tienen influencia, contactos y dinero para defenderse. Todo apunta a que la intención es seguir el rastro completo, pero hasta no ver resultados concretos, esa promesa sigue en el aire. ¿Y qué tiene que ver todo este caso con la herencia que dejaron los gobiernos del pasado? Tiene todo que ver porque este no es un episodio suelto, es un retrato de toda una época. Estamos hablando de los años en que gobernar significaba cuidar primero a los de arriba, en que los grandes contribuyentes tenían trato de reyes mientras al pueblo se le exprimía hasta el último centavo. Este funcionario y su red de empresas fantasma son la fotografía exacta de cómo se hacían las cosas cuando nadie temía rendir cuentas. Y lo que estamos presenciando ahora es, en el fondo, el cobro tardío de esa deuda. Uno por uno, caso por caso, se va sacando a la luz lo que durante tanto tiempo se guardó en lo oscuro. No se trata de venganza, se trata de justicia que tardó demasiado pero que finalmente se puso en marcha. Es la diferencia entre un país que premiaba el saqueo y uno que empieza por fin a perseguirlo en serio. ¿Y qué gana con todo esto? La gente que nunca tuvo nada que ver con esas mansiones. Gana mucho más de lo que se ve a simple vista. Gana, en primer lugar, dignidad, la certeza de que su esfuerzo no es un chiste, de que pagar impuestos honradamente sí tiene sentido, de que no todos los poderosos se salen siempre con la suya. Para el trabajador al que le descuentan todo de su quincena, para la señora que jamás pudo esconder un peso, ver caer a uno de estos personajes
es una forma íntima de justicia y gana además algo bien concreto, la posibilidad real de que ese dinero recuperado regrese a donde hace falta, que una mansión robada se transforme en medicinas, en aulas, en apoyos para quien de verdad los necesita. Cuando la justicia se hace completa, no solo encierra al que robó, le devuelve algo a los millones que fueron robados sin siquiera enterarse. ¿Y por qué este caso debería llenarnos de esperanza y no solo de coraje? Porque demuestra, con hechos y no con discursos, que el cambio sí es posible. Prometer combatir la corrupción es facilísimo, lo dicen todos en campaña. Lo verdaderamente difícil es agarrar a un hombre poderoso, con dinero, abogados y contactos, y llevarlo hasta una celda real. Eso fue lo que pasó, y pasó porque hubo voluntad de que pasara, no porque cayera del cielo. Y cuando uno ve que el muro de la impunidad sí se puede romper, algo se mueve por dentro. Se deja de sentir esa impotencia de siempre, esa sensación de que da igual lo que uno haga porque los de arriba nunca pagan. Empieza a crecer otra idea, una más fuerte, la de que este país sí tiene compostura, la de que sí vale la pena exigir. Esa esperanza, después de tantos años de desencanto, no tiene precio. ¿Y cuál es el verdadero peligro que todavía acecha este caso? El peligro de siempre, que la presión afloje, que los reflectores se apaguen y que todo se quede en este solo nombre, porque los poderosos que están más arriba en esta red tienen recursos de sobra para defenderse, para enredar el proceso, para que el tiempo vuelva a ser su mejor aliado. Esa es la batalla de fondo que apenas comienza. Por eso es tan importante no soltar este caso, no dejar que se enfríe. Mientras la gente siga atenta, mientras estas historias se sigan contando, más difícil será que los de arriba se escabullan en silencio como hicieron tantas veces. La memoria de la gente en estos casos vale tanto como el expediente. ¿Y qué fue exactamente lo que cambió de lado en toda esta historia? Cambió el miedo. Durante décadas, el miedo vivió siempre del lado del pueblo. Miedo a la autoridad, miedo a denunciar, miedo a que nada cambiara nunca. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, ese miedo cruzó la calle y se instaló en las casas de los que se creían eternos, en las oficinas de los que pensaban que el blindaje era para siempre. Y ese cambio, aunque no se vea en los noticieros, es quizá lo más profundo de todo, porque un sistema donde los corruptos empiezan a tener miedo es un sistema distinto al que conocíamos. El hombre de la mansión de 15 millones, sin quererlo, se convirtió en el ejemplo de que la cosa va en serio. ¿Y qué es lo único que falta para que esta historia quede verdaderamente cerrada? Falta lo más grande de todo, y ese es el hilo que sigue colgando. Falta que salga ese nombre, el de la figura que estaría por encima de este administrador, el que el expediente estaría rozando y que nadie se ha animado a pronunciar. Mientras ese nombre siga guardado bajo llave, mientras los verdaderos arquitectos del negocio sigan en la sombra, la justicia estará hecha apenas a la mitad. Lo que sí quedó tatuado en este país es que el funcionario que vivía como rey hoy duerme en una celda y que la red que lo sostenía empezó a desmoronarse a la vista de todos. Eso ya nadie lo borra, eso ya no cabe en ningún cajón. La diferencia con el pasado es que la historia, esta vez, no se detuvo en la primera caída, y mientras esos 324 hilos sigan sobre la mesa, nadie de aquel viejo régimen puede dormir del todo tranquilo. Así que la próxima vez que alguien te diga que en este país nada cambia, que todos son iguales, que los corruptos siempre ganan, acuérdate del hombre de la mansión de 15 millones que terminó tras las rejas y de que esa grieta en el muro apenas se está abriendo. Si esto te movió por dentro y quieres seguir viendo cómo van cayendo los demás, en este canal no nos detenemos ni soltamos un caso a la mitad. Dale play al siguiente video que ya te está esperando.